La era digital y el uso de la inteligencia artificial han ido moldeando a la sociedad en la que vivimos. Cambios a los que estamos acostumbrados pasan desapercibidos. El acceso a grandes bases de datos y algoritmos sofisticados han impulsado el desarrollo en la última década de la inteligencia artificial, a su vez impactando en diversas industrias. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo la hemos usado hoy en día? La inteligencia artificial son sistemas con la capacidad de imitar las funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje y la resolución de problemas. Toda esta información que recibe, la puede interpretar, aprender de ella y tomar decisiones. Tareas tan comunes como conocer la hora, reproducir música, encender la luz o la televisión en casa, ahora son realizadas por un asistente virtual con un comando de voz. El uso de la inteligencia artificial en el ámbito político-electoral ya es una realidad. Se ha utilizado inteligencia artificial para analizar datos recopilados de las redes sociales y segmentar el perfil de los votantes durante las elecciones, además de conocer la opinión que tienen sobre los candidatos. En Francia, se han implementado chatbots en campañas electorales para interactuar con los votantes y responder a sus inquietudes de manera inmediata. Países como Estados Unidos, Reino Unido, India, Brasil, México y Canadá han implementado modelos de aprendizaje automático que les ayudan a predecir resultados basados en datos históricos y encuestas. Como sabemos, el derecho al voto en México se encuentra regulado en el artículo 35 de nuestra Constitución. Además de eso, en el artículo 329 de la Ley JIPE, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tenemos también regulado el voto tanto en México, en nuestro país, como en el extranjero. ¿Por qué es importante mencionar que el voto también ha sido regulado en el extranjero? Es decir, el voto de los mexicanos que residen en otro país. Esto es importante porque en México, como en otros países, la intención es garantizar el voto de todas las personas conciudadanas. Para poder garantizar este voto en el extranjero, ha sido importante regular 3 modalidades importantes. Uno es el voto en línea, otro es el voto presencial en urna electrónica y otro es el voto postal. El voto electrónico realmente no es algo nuevo, como sabemos ya tiene sus varios años tanto en México como en otros países del mundo. Habría que remontarnos al siglo XIX y al siglo XX para poder hablar de ello. De hecho, es en siglos anteriores cuando se empieza a hablar de máquinas automáticas. Hoy en día, si bien ya se ha utilizado el Internet para cierto tipo de votos como el voto digital o el voto en línea, lo cierto es que en estas elecciones con el voto en urna electrónica de manera presencial no se cuenta como tal con Internet, sino que la máquina está conectada a la luz. Sin embargo, es interesante saber y ver cómo en otros países, ya desde hace siglos, cuando no existía todavía el Internet, se hablaba de máquinas automáticas para el registro de votos. Es interesante ver cómo también en el año 1987 y entre y 1990, de hecho, fue eliminado del Código Electoral Federal el tema del voto a través de maquinarias. Pero fue hasta 2014 donde se reintegra y dicen no, sí es necesario hacer el uso del voto electrónico y entonces se reintegra nuevamente esta legislación para poder regularlo. Además, algo sumamente importante e interesante que se viene es que ya con la llegada de la inteligencia artificial va a ser sumamente interesante ver cómo se va a mezclar la inteligencia artificial junto con el voto electrónico, de qué manera va a estar impactando. Esto es algo que a nivel legal va a implicar un reto enorme. ¿Cómo vamos a regular algo que está de manera en el ciberespacio establecida y que nos va a implicar no solo un reto legal, sino también un reto para poder controlar los problemas y desfases que pueda tener para poder llegar a un estado de derecho que sea garantizado? Con esta llegada de la inteligencia artificial es importante irnos preparando desde ahora con todas las modalidades de voto electrónico. Es por ello que en estas elecciones se ha buscado diferentes beneficios, como lo son los errores cometidos en el escrutinio y cómputo de la votación, incrementar la eficiencia en la obtención de los resultados,
reducir el número de impugnaciones y los beneficios ecológicos. Ahora bien, como el uso electrónico ha venido impactando a las elecciones a escala mundial, es impresionante y muy interesante cómo incluso el Consejo Electoral Mundial, en su recomendación número 11, ha sugerido y ha recomendado muchísimo el tema de la transparencia y la honestidad como dos factores que hay que proteger de manera máxima en cada país o nación. Es importante recalcar que, como México, varios países han hecho sus pruebas piloto para ver de qué manera ha sido conveniente o no el uso del voto electrónico. De hecho, ¿sabían que Estonia es el primer país que hizo realidad el voto en línea en el año 2005? Además, en nuestro continente americano, Brasil y Venezuela no se han quedado atrás. Desde el año 1996, las urnas electrónicas ya son una realidad. A escala mundial es interesante también observar el panorama de la India, dado que ha tenido que implementar diferentes modalidades de votación debido a la enorme cantidad de personal o personas electoras en dicho país. Imagínense que estamos hablando de más de 900 millones de electores. Es tremendo. Como ejemplo, algunos países que han involucrado el voto electrónico en sus elecciones son: en Europa estamos hablando de Bélgica, Bulgaria y Estonia. En América estamos hablando de Brasil, Estados Unidos de América y Venezuela. En Asia estamos hablando de los Emiratos Árabes, Filipinas y la India. Es interesante ver cómo las elecciones a lo largo y a través de todo el mundo han tenido sus diferentes versiones. Esto fue solo mencionar algunos países y nos quedamos con ganas de comentarle todo lo que se ha encontrado en otros países. Así que será interesante ver cómo sigue transcurriendo el voto electrónico en México, nuestro país. En el proceso electoral concurrente 2023-2024, se implementaron urnas electrónicas en casillas especiales, con el objetivo de optimizar los tiempos en la jornada electoral. Se utilizó el modelo 7.0 de la urna electrónica desarrollado por el Instituto Nacional Electoral, INE. En total, se instalaron 71 casillas especiales distribuidas entre 44 en la Ciudad de México y 27 en Nuevo León. Si se integraran tecnologías avanzadas de reconocimiento facial y huellas dactilares en estas urnas electrónicas para verificar la identidad de los votantes antes de permitirles emitir su voto, ¿qué implicaciones tendría? ¿Sería posible analizar patrones de votación en tiempo real para detectar y alertar sobre posibles irregularidades o intentos de manipulación del voto? Este enfoque podría revolucionar los procesos electorales, mejorando la seguridad, la accesibilidad y eficiencia del sistema. La implementación de urnas electrónicas con inteligencia artificial también podría aumentar la participación ciudadana, al facilitar el acceso y uso del sistema electoral. El sufragio mediante dispositivos tecnológicos en México sigue rezagado, a pesar de que podría ofrecer resultados oficiales en tiempo real. Además de evitar errores humanos y ahorrar en la producción de más de 500 millones de boletas, como ocurre en la actual elección concurrente. Las pruebas piloto de urnas electrónicas en México han mostrado un crecimiento constante en los últimos años. Desde las elecciones de 2020, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos ha estado presente en estas pruebas, comenzando con 54 urnas en Coahuila y 40 en Hidalgo. En 2021, el número de urnas se mantuvo en 50 en Coahuila y se introdujo un número similar en Jalisco. En 2022, Tamaulipas y Aguascalientes también participaron con alrededor de 50 urnas cada una. El año pasado se ampliaron las pruebas a 74 urnas en Coahuila y 164 en el Estado de México. Este aumento progresivo refleja un interés creciente en la implementación y evaluación de tecnologías de votación electrónica en diferentes contextos electorales. Hay 4 consecuencias positivas del voto en urna electrónica. La primera es el diseño y construcción de la urna 7.0 por parte del Instituto Nacional Electoral, utilizada en los procesos locales 2022-2023 en el Estado de México y en el proceso electoral concurrente 2023-2024 en la Ciudad de México y Nuevo León. Esta urna electrónica
que le ha permitido al Instituto Nacional Electoral tener su urna propia, utilizarla para procesos electorales futuros, al ser más práctica para manejar, tener una mayor portabilidad, peso y mejor tamaño. La segunda consecuencia positiva es el costo que tiene la urna electrónica, que es elaborada por el Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando que esta urna electrónica costó en su ensamblaje y construcción 16,780 pesos. La tercera es un acierto por parte del Instituto Nacional Electoral, la implementación de urna electrónica en casillas especiales, principalmente porque son las casillas en las que hay una mayor afluencia y un mayor número de boletas. Permite la evaluación de la implementación no solamente al Instituto Nacional Electoral, sino a las organizaciones de observación electoral y a cualquier ciudadano. Y como última consecuencia tenemos la aceptación de la ciudadanía a esta modalidad de voto, ya que tiene una opinión positiva en los lugares o en las casillas más bien donde no hubieron incidentes y que la votación fue fluida, dio certeza y confianza a los ciudadanos sobre esta modalidad de voto. Esto nos da a la conclusión que la experiencia que tiene la Comisión Mexicana de Derechos Humanos en observación electoral en urna electrónica ha permitido realizar observación electoral en este tema en el proceso electoral concurrente 2023-2024, en el que se instalaron 44 casillas en la Ciudad de México y 27 casillas en Nuevo León con urna electrónica. El voto electrónico es un elemento esencial en la democracia moderna, conduciendo a una democracia digital. Es por esto que la CMDH apoya la implementación del voto electrónico para potenciar los derechos político-electorales. Sin embargo, enfatiza la necesidad de construir confianza ante la ciudadanía. De manera que la CMDH propone lo siguiente ante la autoridad electoral. Como primer punto, la implementación gradual, es decir, que el voto electrónico debe introducirse de manera paulatina y progresiva. A pesar de las pruebas pilotos realizadas por el INE, estas solo se han llevado a cabo en una cuarta parte de los estados, con un enfoque en el norte y centro del país, dejando de lado al sur. Como segundo punto, la construcción de confianza ante la ciudadanía, donde exista una transparencia de procedimiento en la implementación, funcionamiento y operación de las urnas electrónicas, así como una mayor difusión de información, no solo a través de redes sociales, sino también televisión, radio, prensa a nivel nacional y local. Como tercer punto, una capacitación adecuada. La capacitación de los funcionarios debe incluir familiarización con la urna electrónica y el uso de metodologías pedagógicas específicas. Incidentes reportados en Ciudad de México y Nuevo León destaca la necesidad de capacitación de los funcionarios, específicamente en el sistema y operación de impresoras. Como último punto, es necesario garantizar la secrecía del voto. En algunas casillas no se respetó la distancia y ubicación adecuada de las urnas electrónicas, lo que compromete la privacidad del voto. La CMDH insta al INE a garantizar que las urnas electrónicas cumplan con las normativas que aseguren la secrecía al voto. En cuanto al uso de inteligencia artificial en los procesos electorales, desde 2014 el INE ha utilizado tecnologías de información para facilitar y agilizar los procesos electorales, evitando el uso excesivo de papel. El asistente virtual del INE, INES, ofrece un primer acercamiento a la consulta ciudadana, pero carece de precisión y profundidad en la información proporcionada. Por último, la CMDH considera que, aunque el voto electrónico presenta beneficios, su implementación debe ser cuidadosa, garantizando siempre la transparencia, legalidad y confianza ciudadana.